Amigos, bienvenidos al video número 3 de este curso en bases de datos en MySQL. Seguimos diciendo de necios MySQL, pero no es MySQL, es MariaDB. Simplemente le cambiaron el nombre y ya está. En este video vamos a ver qué son los tipos de bases de datos, perdón. Y tal y como lo mirábamos aquí en esta explicación, un dato es la representación simbólica y desde acá nos da una idea, que puede ser una fecha, un número, un texto y demás. Para entender esto un poquito, tengo por aquí que básicamente después de que nosotros hemos diseñado nuestra base de datos, pues tenemos que optimizar, básicamente sería esto, la información que vamos a almacenar y básicamente sería como de alguna manera limitar cada dato que vamos a ingresar dentro de nuestros registros. Entonces, pues podemos los podemos agrupar en tres grandes, que en este caso serían numéricos, de tipo fecha y de tipo cadena. Básicamente podríamos buscar la información de cada uno de nuestros tipos de datos, pero básicamente en este video muy cortito, ejemplificar entonces que un dato o el tipo de dato, pues básicamente es una fecha, un número y en qué momento vamos a utilizar uno u otro. Pues todo depende mucho de lo que vamos a trabajar. Entonces, en este video, pues sería eso. Vamos entonces a crearnos una base de datos. Ya la teníamos por aquí. Y vamos a crearnos nuestra primera tabla. Le vamos a llamar ejemplo también. Ejemplo, dije. No sé qué me está pasando. Ahí estamos. Ejemplo. Creamos. Y pues desde aquí, pues vamos a ver, por ejemplo, pensemos que nosotros tenemos un dato, perdón, un campo en el que se va a llamar nombre. Y básicamente un nombre, pues no va a ser de tipo int. ¿Por qué? Pues en este caso los tipos de datos int son los que van a almacenar información tipo numérica y que más adelante vamos a necesitar, por ejemplo, para hacer cálculos matemáticos o demás. Entonces, un nombre puede ser de tipo varchar o de tipo date. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues en este caso, la longitud entre uno y otro. Por ejemplo, vamos a ver por aquí. Estos son los de tipo fecha. Aquí está, los de tipo varchar. Almacena una cadena de texto con longitud variable. Tiny text y demás. Entonces, la diferencia entre uno y otro es la longitud, o sea, el tamaño en cuanto al almacenamiento. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de un nombre, pues bien lo podríamos dejar de tipo varchar y en este apartado de acá, que es la longitud de valores, decir cuántos caracteres vamos a poder almacenar. Por ejemplo, le podríamos decir que un nombre podrían ser 30 o menos podría ser. Que ahorita de momento no estamos viendo la normalización de una base de datos. Ya cuando lleguemos a eso, pues sí, vamos a echarle un vistazo en específico que, por ejemplo, apellido también va a ser de tipo varchar, por ejemplo, y de unos 30 a 35 caracteres. Miremos otro, por ejemplo, fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de tipos fecha, pues tenemos aquí algunas opciones. Digamos que una de las más utilizadas podría ser la de tipo date, pero pues aquí podríamos encontrar algunos cuantos. Voy a hacer esto un poquito más hacia abajo, allí, pero aquí podríamos encontrarnos algunas cuantas, datetime, timestamp, y vamos a ver más adelante detenidamente cada uno de ellos. Pero de momento que nos quede la idea de que pues podríamos utilizar tipo date y simplemente para que nos quede la idea. Cuando nosotros tengamos ya nuestra tabla estructurada y los tipos de datos, pues simplemente damos clic en guardar y listo. Tendríamos nuestra tabla y aquí podríamos ver en detalle, aquí en estructura, en detalle el tipo de dato y la longitud de los mismos. De momento dejamos el video acá y continuamos.